7 de la mañana, 38 minutos. El doctor David Larreategui, especialista en enfermedades infecciosas, nos acompaña esta mañana para conversar sobre la declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y también para hablar sobre hábitos básicos para enfrentar la epidemia y últimos datos sobre investigaciones realizadas en torno a esta enfermedad. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio, por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que revelan los estudios en China realizados frente a esta enfermedad? Tenemos en cuenta ya que el día de ayer ya no se ha registrado un caso nuevo en China y esto ya presenta un nuevo escenario en el país asiático frente a esta enfermedad. Sí, mira, el jefe de epidemiología de China publicó ya los datos en el marco del Congreso Mundial de Infectología hace 2 días, con datos muy interesantes. Básicamente se trata de una enfermedad que no se puede comparar con una gripe común, es decir, es una enfermedad un poco más activa, más interesante, un poco más potente. Tampoco es una enfermedad muy letal, mortal, que te va a diezmar a la población, Ajá. pero sí hay que tenerla en consideración. ¿Qué datos son muy interesantes? ¿Cuáles? Primero, que te afecta mucho al adulto mayor, es Ajá. decir, es muy letal en el adulto mayor, alcanza una letalidad de hasta el 20%, es decir, 2 de cada 10 abuelitos que se infectan pueden morir con una neumonía rápidamente progresiva, y ellos son los que te van a ocupar los servicios de salud hospitalarios. Porque básicamente la población entre 20 y 60 años, la gran mayoría de la población activa adquiere una enfermedad leve a moderada. ¿Quiénes son los que se complican? En estos estudios chinos que han demostrado que las personas que más se complican son los adultos mayores que tienen hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares. Por ello, la recomendación de las autoridades de poder cuidar a las personas de la tercera edad, de evitar que ellos puedan salir en este momento, ahora que hay una declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país, y tener unas medidas de recaudo, sobre todo este segmento de la población. Así es. Y básicamente, claro, cómo ellos lograron controlar la enfermedad, por qué no han tenido casos nuevos, fue generando los procesos de aislamiento de la sociedad. Es decir, imagínate lo que fue bloquear la movilidad de 1.4 billones de personas durante locura, 14 días. Claro. Una locura, es decir, todo un país bloqueado durante 14 días, completamente la movilidad sin consumo de nada, absolutamente solo los supermercados y las tiendas habilitadas para el consumo local. Y segundo, en este tiempo, como es el Año Nuevo chino, los niños estaban de vacaciones, estaban en sus casas, entonces prácticamente no se ha observado transmisión hacia niños y adolescentes, que es otra cosa y otra característica importante de la enfermedad. David, en este punto, ¿qué decir a estas decisiones que han adoptado las autoridades en nuestro país? Esta declaratoria de emergencia sanitaria, ¿era o no era necesaria? Si es que le ves desde el punto de vista preventivo, yo creo que era necesario. Es decir, los niños en casa van a ayudar a que no se contagien y que evidentemente sean el principal foco de contagio al resto de la sociedad. Todos tenemos niños en casa y nos van a contagiar, es decir, es una medida prudente. Si es que le ves desde el punto de vista de contagio. Desde el punto de vista del número de casos y cómo estamos, creo que es una medida rápida y preventiva, pero creo que como el resto de países lo están haciendo, creo que había que hacerlo para evitar que se genere más casos. Claro, los casos que se han registrado acá, 19 confirmados, un cerco epidemiológico a 203 personas, finalmente son cifras marginales en nuestro país. Así es, pero si quieres prevenir, esa es la forma. Y así es como lo han hecho, y de acuerdo a la experiencia, creo que no podíamos esperar lo que ha pasado en Irán o en Italia, Claro, o lo que está pasando ahora en España, que pueden generar ya problemas de salud mayor y colapsar los sistemas de salud. Claro, y precisamente eso lo informaba ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que el país no quiere llegar a un escenario de paralización total de la población y de sus actividades y frenar incluso el desarrollo del país por este tipo de amenazas, más bien adoptar medidas preventivas que puedan asegurar la integridad y la salud pública. Es correcto, y por eso justamente ahora yo creo que es ideal llamar a una calma a la población, es decir, no podemos salir despavoridos a los supermercados. Como ocurrió ayer, ¿no? Como ocurrió ayer, a desabastecernos del todo. O sea, creo que tenemos que tener un poco de prudencia e ir con calma. Es decir, esto es del vivir día a día, estar atentos a lo que nos dicen las autoridades de salud, ir viendo cómo van moviéndose los casos en nuestro país, cómo vamos importando casos, cómo vamos manteniendo la cuarentena en los puertos y aeropuertos, que esto es importante. Ajá. Y viendo cómo se desarrolla el contagio de casos. Creo que eso es lo más importante, y mantener una calma y las medidas de prevención que hemos hablado tanto este tiempo, Claro. Fabricio. ¿Se ha generado una histeria colectiva innecesaria? Yo creo que sí, por ahora, porque ¿cómo te explicas ayer que se vacíen los supermercados en nuestro país en cuestión de horas? O sea, Claro. eso no tiene lógica humana. Es decir,
ni siquiera en los países en donde hay casos y mortalidad alta se ha generado este fenómeno y en nuestro país en cuestión de horas sí. Eso nos llama a la reflexión como Ecuador, es decir, estamos frente a un fenómeno infeccioso que puede ser severo, pero que en el momento nos llama primero a tener calma y a generar medidas de prevención. Hay un temor excesivo frente al coronavirus, entonces. Y yo creo que sí, pero tampoco lo podemos dejar así como claro, es una cosa muy sencilla, ¿no? Yo creo que hay que saberlo tenerlo como en una su alarma. justa medida, ¿no? Así es, pero irnos manejando en el día a día. ¿Qué es lo que otros datos revela este estudio de China, teniendo en cuenta que en China ya está superando el problema, este problema de salud, ¿no? Sí, que las mejores formas de prevención de los procesos infecciosos era mantenerse separado, inclusive cuando yo iba a hacer compras entre las personas entre 3 y 4 metros. Es decir, mantener una distancia. Por ejemplo, la aglomeración ayer que se produjo en los supermercados aumentaba el riesgo de transmisibilidad de las infecciones respiratorias. Ese tipo de espacios eso aumenta. Son espacios propicios para el contagio. Ahí el coronavirus hace farra, o sea, se divierte. Entonces, por ejemplo, lo que pasó ayer, y teníamos una persona, ayer teníamos 20,000 contagiados. ¿Me entiendes? Es decir, ayer era una locura. Entonces, ¿qué es la recomendación? Inclusive en los países en que están con brote, se les separa a cada persona que va a comprar a un supermercado o una tienda entre 2 y 3 metros, que es una medida importante. Segundo, el aislamiento propio. Si yo estoy con tos, con fiebre, quedarme en casa, me quedo en casa y hacer aislamientos estrictos en domicilio. Es decir, ¿qué puedo hacer yo como familia si estoy con una persona enferma? Mantenerlo en su cuarto, llevarle el alimento a su cuarto, tratarlo de mantener en su cuarto, es decir, tratar de que utilice un cuarto solo, no sacarlo a que esté en el espacio abierto con el resto de las personas. Eso es lo ideal. Muy bien, David, estamos ya cerrando esta entrevista. Creo que es importante llamar a la calma a la ciudadanía, tener en cuenta que estamos en medio de una emergencia sanitaria que es necesaria, que más bien nos encamina como país a tener un ámbito de prevención y evitar riesgos frente a la enfermedad. Creo que eso es lo que se ha tomado como medida correcta. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en los casos día a día, ir viendo cómo se comporta la enfermedad en nuestro país y que los hospitales, las autoridades de salud y nosotros que hacemos salud día a día, mantener las medidas estrictas que nos dan las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Informarse adecuadamente y evitar los rumores y las noticias falsas, ¿no? Es correcto. Y estar siempre siguiendo las leyes, lo que nos dicen las leyes y el gobierno nacional. Muy bien. Gracias, David, por la información. Agradecemos a David Larreategui, especialista en enfermedades infecciosas, por acompañarnos esta mañana, 7:46 de la mañana de este viernes. Vamos a una nueva pausa, regresamos en breve.